soy la doctora Pamela Socias, becada de Medicina Materno-Fetal. Hoy día les voy a hablar de un análisis de redes, que les voy a explicar un poco más adelante lo que es, que habla sobre compara la eficacia y la seguridad de los tratamientos antihipertensivos orales en mujeres embarazadas con hipertensión arterial crónica. El objetivo fue evaluar simultáneamente la eficacia y seguridad de medicamentos antihipertensivos en mujeres embarazadas con hipertensión arterial crónica, por comparación directa e indirecta entre múltiples opciones terapéuticas. A lo que se refiere a la comparación directa es que, por ejemplo, hay estudios que hacen comparaciones entre dos intervenciones, por ejemplo, que comparan una intervención A y una intervención B, y la comparación indirecta es que se pueden hacer comparaciones en base a un comparador común, o sea, por ejemplo, un estudio compara A con X y otro B con X, e indirectamente se podría comparar A con B. Entonces, como introducción, la hipertensión arterial crónica se presenta en un 3 a un 5% de los embarazos, está en aumento por la edad materna y la obesidad, se asocia con peores resultados materno-neonatales porque aumenta el riesgo de preeclampsia, de diabetes gestacional, de cesárea, prematurez y admisión a UCI neonatal. Además, tiene más riesgo de hospitalización materna por hipertensión arterial mal controlada y complicaciones postpartos como injuria renal aguda y TIA. Lo ideal sería una evaluación preconcepcional para poder hacer un control adecuado de la presión arterial y evaluar el daño de órganos blancos para poder optimizar los resultados en embarazo y disminuir las complicaciones antes mencionadas. Y es importante destacar que el diagnóstico puede pasarse por alto al inicio del embarazo por la caída fisiológica de la presión arterial. Se sabe que el tratamiento antihipertensivo, el objetivo de usarlo es para reducir el riesgo de hipertensión arterial severa durante el embarazo y que no afecta la incidencia de preeclampsia o restricción de crecimiento. En cuanto a la presión arterial esperada durante el embarazo, aún es debatido y evidencia reciente dice que un control estricto de la presión arterial, definido como una presión arterial diastólica bajo 85 milímetros de mercurio, se asocia a una menor frecuencia de hipertensión arterial severa sin comprometer la seguridad fetal. Entonces, ¿qué antihipertensivos usamos durante el embarazo? Normalmente se usa la metildopa, bloqueadores de canales de calcio como el nifedipino, también se han usado beta bloqueadores y diuréticos, y los YECA y ARA2 no por estar contraindicados debido a que se han relacionado con teratogénesis. Aún así, no hay consenso firme acerca de la elección ideal de antihipertensión en mujeres embarazadas con hipertensión arterial, que es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, en cuanto a los materiales y métodos, el diseño de estudio, como le dije, es un metaanálisis en red, que tiene esta gracia de, además de analizar los datos, poder compararlo, tanto directa como indirectamente, a través de un comparador común. Se utilizó un modelo de efecto aleatorio. Se incluyeron tanto estudios controlados randomizados y estudios observacionales de cohorte, ya sean prospectivos o retrospectivos, y el análisis principal se basó en los estudios controlados randomizados. Los criterios de elegibilidad de los estudios fueron los que compararan los efectos antihipertensivos, o sea, los efectos de medicamentos antihipertensivos orales en resultados perinatales como la preeclampsia, pequeño parada gestacional, hipertensión arterial severa, el desprendimiento de placenta, el parto por cesárea, la edad gestacional al término, el parto pretérmino y la muerte perinatal. Los resultados se vienen resultados primarios, la preeclampsia y los pequeños paradas gestacional, y como resultado secundario, el resto, la hipertensión severa, el desprendimiento, cesárea, edad gestacional, parto, parto prematuro y muerte perinatal. Entonces, para la búsqueda de literatura y recolección de datos, se usaron múltiples bases de datos, no hubo restricción en el idioma y fecha, y hubo 2 revisores. Las definiciones que se usaron en este estudio: la preeclampsia se definió como hipertensión arterial de nueva aparición sobre las 20 semanas, con presencia de proteinuria o disfunción orgánica materna. La hipertensión arterial severa se definió como presión arterial persistente mayor o igual a 160/110,
el parto prematuro como el nacimiento antes de las 37 semanas, y pequeño para edad gestacional, el peso de nacimiento bajo percentil 10 para la edad gestacional. El análisis estadístico, los estudios controlados randomizados y los estudios observacionales se agruparon por separado y se analizaron por separado. Como les dije antes, el análisis principal se basó únicamente en los resultados de los estudios controlados aleatorizados, y el sesgo de publicación fue evaluado por funnel plots, que se los voy a mostrar a continuación. Estos son los funnel plots de los resultados primarios, que es la preeclampsia por un lado y pequeño parada gestacional por otro. Si se hace una inspección visual del primer funnel plot, podemos ver a simple vista que se ve un poco asimétrico, y además, cuando vemos acá el EGER fue 0,01, es decir, menor de 0,05, por lo que fue significativo. Es decir, hay un sesgo de publicación en el resultado primario de la preeclampsia. Perdón, esto es importante reforzarlo, porque siempre se ve en los metaanálisis este tipo de gráficos, y como lo hablamos el otro día, por un lado está el error estándar, que es inversamente proporcional al n, o sea, estudios con n súper grandes tienen error estándar más chico. Por lo tanto, los puntitos, que son cada punto de un estudio, que están más arriba de este triángulo, son los estudios de n más grandes y que su intervalo de confianza es más estrecho. Por eso están generalmente más cerca del 1, del otro 1. Mientras que los estudios más pequeños en general pueden mostrar cambios que son mucho más significativos, justamente porque son afectados por su tamaño muestral, pero su intervalo de confianza son súper amplios. Entonces, cuando uno ve esta gráfica, sabe que los estudios de abajo son los estudios de n más pequeños, y los estudios de arriba son los estudios más grandes. Y como tú bien dices, se ve como asimétrico porque en la base de este triángulo, como que en el lado izquierdo del triángulo se ve como una asimetría, que eso te lo confirma el test de Eiger, que es el test para evaluar sesgo de publicación. Y en el otro resultado primario, quizás la inspección visual se ve un poco menos asimétrico que el anterior, tiene más estudios en la punta de la pirámide, pero al evaluarlo con el test de Eiger también es menor de 0,05, entonces también hablamos de un sesgo de publicación en este resultado. Perdón, ¿y qué cosas pudieron influirte en un sesgo de publicación? En general, el sesgo de publicación se refiere a si se está publicando lo que está a favor y en contra del resultado. Entonces puede haber ahí que no se esté publicando todo tanto en contra como a favor. Claro, eso, por ejemplo, puede ser ya que, por una parte, las revistas no estén aceptando estudios con resultados negativos, Claro. o que los mismos autores no están enviando sus resultados cuando sale el resultado que no esperan ellos. Claro. O también otra causa puede ser porque tu búsqueda de información quizás fue un poco limitada, o sea, a lo mejor restringiste mucho los idiomas, etcétera, y eso puede hacer de que estés perdiendo estudios en un sentido de los resultados que tú esperas. Entonces, la evaluación de calidad, por una parte se evaluó la calidad de los estudios controlados randomizados con esta herramienta de Cochrane, y se dividieron como baja, alta o poco clara, según los ítems de generación de secuencia aleatoria, el ciego, la ocultación de la asignación y el resultado incompleto. Y la calidad de los estudios de cohorte se evaluaron con la herramienta de Robbins 1 y se separaron como un sesgo moderado, bajo, moderado, alto, crítico, según todos estos ítems. Para los estudios observacionales de controlados, existen generalmente los más conocidos son estas dos, la Robbins 1 que pusiste acá, o también la escala NOS, que es Newcastle Ottawa Scale. Son como las dos herramientas que se utilizan para evaluar la calidad de estudios de corte o caso control. Y también la evaluación de la calidad es particular de estos metaanálisis de red, la sigla que es CINEMA, que se utiliza para evaluar la credibilidad o confiabilidad de la evidencia, y que incluye se analiza el sesgo de los estudios, el sesgo entre los estudios, el dominio indirecto, la imprecisión. El dominio indirecto se refiere a si los estudios incluidos son
adecuados para responder la pregunta de investigación. También evalúa la imprecisión, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el intervalo de confianza y si son resultados clínicamente relevantes. La heterogeneidad y la incoherencia. La incoherencia se refiere a la concordancia que existe entre la evidencia de los análisis de los resultados directos e indirectos. Entonces, es una tabla que es para cada resultado. Este les voy a mostrar solo el de preeclampsia, porque son muchos. Y primero aquí hay una línea gris. Aquí hacia arriba son las comparaciones directas. De aquí hacia abajo son las comparaciones indirectas. Y aquí es cada uno de los ítems que le dije. Entonces este es el sesgo dentro del estudio, entre los estudios, que es el reporting bias. El sesgo entre dentro del estudio se analiza con la herramienta COCA, ¿no es cierto? Este reporting bias con los funnel plot. Aquí está el dominio indirecto, que era acerca si los estudios responden efectivamente a la pregunta de investigación. La imprecisión. Entonces aquí nos llama la atención que la imprecisión está en estos cuadrados rojos, que quiere decir que hubo muchas preocupaciones o mucha imprecisión en casi todas las comparaciones que se hicieron. La heterogeneidad, que vamos a hablar un poco después de eso, y la incoherencia, que también llama bastante la atención, por lo menos en el resultado de preeclampsia. Ahora, de los resultados, la selección de los estudios, se seleccionaron 22 estudios, 14 fueron estudios controlados randomizados y 8 estudios de cohorte, que incluyeron 4.464 mujeres. Las características de las pacientes, la mediana de la edad fue 31,3 años, con un rango intercuartil entre 29 y 33,8. La presión arterial sistólica basal fue de 140 milímetros de mercurio, con un rango intercuartil entre 136 y 143. Y la mayoría de los estudios reclutó pacientes europeas. Este es un network plot, que es característico de los metaanálisis de redes. Estos son los dos resultados primarios de los estudios controlados randomizados. Entonces, cada puntito en este caso es un medicamento o placebo, que podría ser una intervención cualquiera, y las líneas son estudios que comparan directamente la línea que lo unen, por ejemplo, furosemida con placebo, y el grosor de la línea tiene que ver con el número de estudios que comparan esas dos intervenciones o medicamentos. Entonces, esta es para la preeclampsia y esta es para pequeño parada gestacional. Aquí vemos el forest plot de nuestro primer resultado primario, que es la preeclampsia, donde se utilizaron 9 estudios controlados aleatorizados que compararon la eficacia de 8 fármacos antihipertensivos con placebo. Y como podemos ver acá, no hubo evidencia de prevención de preeclampsia con el uso de ninguno de estos medicamentos. Y además se usa el P-score, que el P-score va del 0 al 1, y más alto, es decir, más cercano al 1, habla de que hubo más resultados adversos, es decir, se considera un peor tratamiento, que es la tablita que les voy a mostrar a continuación. En este caso no hay que confundirlo con el p-value. No, es otra cosa, que habla de, finalmente habla de un peor tratamiento para ese resultado. Por ejemplo, aquí en preeclampsia, los que están más en rojo, además aquí lo pone por color, en rojo es el P-score más alto, es decir, mayor resultado adverso. En este caso, para la preeclampsia sería la furosemida y el placebo, los que tuvieron más preeclampsia, aunque ninguno fue significativo en reducirla. Y, por ejemplo, para pequeño parada gestacional, que lo vamos a ver igual en la próxima diapositiva, el atenolol fue el que tuvo el P-score más alto, o sea, muy cercano a 1 y está en rojo muy intenso. Entonces, de inmediato nos damos cuenta que fue el peor tratamiento para ese resultado evaluado. Acá tenemos pequeño parada gestacional, el forest plot de este, que fueron 7 estudios controlados randomizados que compararon los efectos de 8 fármacos antihipertensivos con placebo, y lo que destaca definitivamente es el atenolol, que mostró un riesgo significativo de pequeño parada gestacional,
con un odds ratio de 26 y fue con un P-score de 0,98, es decir, fue el peor tratamiento en ese resultado. Esta es una tabla que también muestra acerca de los resultados primarios y que nos permite hacer comparaciones cruzadas entre los medicamentos, porque finalmente ese es la gracia de los metaanálisis en redes, poder comparar. Entonces aquí vemos todos los medicamentos, en celeste están para la preeclampsia y en este amarillo para pequeño parada gestacional. Entonces, si yo quiero comparar los resultados para preeclampsia son las columnas y para pequeño parada gestacional son las filas. Por ejemplo, si yo quisiera comparar ya cómo es atenolol versus metildopa para, en cuanto a pequeño parada gestacional, veo este cuadradito de acá y todos los que están en negrita son significativamente estadísticos. Entonces vemos que aquí atenolol definitivamente causó más pequeños paradas gestacional que metildopa. Y así se pueden comparar los distintos medicamentos para esos dos resultados. Ese cuadro es súper importante, ¿ya? Entonces, lo que está en celeste es resultado preeclampsia y lo que está en rosado es resultado PEC. Y en negrita los que son significativos. Entonces, ahí para que se entienda bien, atenolol, con excepción de furosemida y pindolol, comparándolo con todos los medicamentos, tenía un aumento significativo de sujeto PEC. O sea, 34 veces más PEC que transferin, 22 veces más PEC que labetalol, 23 veces más que metildopa, ¿ya? O sea, así se interpreta esto. Y hacia abajo es con preeclampsia, ¿ya? Pero que a pesar de que tú ves son odds ratio pequeños, 0, entre 0 y 1, y ninguno es significativo para preeclampsia. O sea, ningún medicamento antihipertensivo se asoció a un riesgo significativo de preeclampsia. Y de restricción, el único importante fue atenolol, que tiene mayor asociación, no así los otros medicamentos. Sí. En cuanto a los resultados secundarios, la hipertensión severa fue evaluada por 8 estudios controlados aleatorizados que compararon 9 antihipertensivos y fue significativamente menor este resultado cuando se comparó versus ningún fármaco, el nifedipino, la metildopa, la ketanserina y el pindolol. ¿Ya? Y los P-score más altos, recordar que eso era para un mayor resultado adverso, para la furosemida, el amlodipino y el placebo. Aquí entonces les muestro el forest plot de la hipertensión. Entonces aquí el pindolol, el nifedipino, la ketanserina y la metildopa fueron efectivos en reducir la hipertensión arterial severa. Aquí están el forest plot de todos los otros resultados secundarios también. Y en cuanto al desprendimiento de placenta normoinserta, fue significativamente más bajo con nifedipino y metildopa, y no hubo diferencia significativa para la tasa de cesáreas, muerte perinatal, parto prematuro y edad gestacional al momento del parto, al analizar todos los estudios controlados randomizados. También, como les dije al principio, se analizaron por separado los estudios de cohorte. En cuanto a la preeclampsia, tampoco ninguno se asoció con disminución significativa de preeclampsia. Para PEC, fue significativamente mayor con atenolol, que se comparten entonces esos resultados con los estudios anteriores, pero aquí también se mostró mayor PEC con la betalol y metildopa. En cuanto a la edad al parto, fue significativamente menor en mujeres que fueron tratadas con la betalol y metildopa. El parto prematuro, hubo aumento de riesgo con atenolol, labetalol y metildopa, que son finalmente los mismos que tenían asociación con PEC. Para muerte perinatal no hubo diferencia y el resto de los resultados secundarios no fue factible de analizar debido a un número inadecuado de estudios. En cuanto al análisis de sensibilidad, que el análisis de sensibilidad se refiere cuando en un metaanálisis se analiza un subgrupo, que en este caso fue cuando se coadministró aspirina. Hubo 6 estudios y mostraban que el nifedipino, la metildopa, la ketanserina y el labetalol mostraban reducción de hipertensión arterial severa. El labetalol
se asoció a PEC, pero no fue significativo, aquí está el intervalo de confianza que pasa por 1, y no hubo estudios que evaluaran aspirina más atenolol, y tampoco hablaban del resultado de la preeclampsia, que quizás hubiera sido interesante saber. Eso es importante porque, muy verdad. Sí. Si tú ves acá la combinación con aspirina, probablemente la reducción de hipertensión severa es por la reducción de la preeclampsia. Claro, claro. Eso no hablaba de la reducción de preeclampsia y hubiera sido ideal tener ese resultado. En cuanto, entonces, ahora a la evaluación de la heterogeneidad, se realizó principalmente tomando en cuenta el I cuadrado, que podemos ver que aquí hay 3 resultados que llaman la atención su heterogeneidad, que es la preeclampsia, que era uno de nuestros resultados primarios, ¿no es cierto? El parto prematuro y la edad gestacional alterna. Entonces, luego, en cuanto a la evaluación de calidad, con todas estas herramientas que les expliqué al principio, el cinema, por una parte, los estudios controlados randomizados, hubo preocupaciones en cuanto al dominio del ciego del personal y los participantes, porque hubo 9 estudios abiertos o que no describieron adecuadamente el proceso de ciego. Los de cohorte 3 presentaron bajo riesgo de sesgo y 5 presentaron riesgo moderado de sesgo por factores de confusión. Y la mayoría de los estudios no informaron la magnitud exacta de los datos faltantes. En cuanto a todos los ítems que se evalúan al querer analizar la calidad, por una parte, los que están subrayados son los que se mostró menor calidad, por ejemplo, en el sesgo de los estudios analizados por las herramientas Robbins 1 y Cook and Risk of Bias. El riesgo de sesgo entre los estudios solamente hubo para preeclampsia y PEC, pero finalmente son los resultados primarios. No hubo afectación del dominio indirecto, es decir, que la mayoría de los estudios se diseñaron de acuerdo con la pregunta de investigación. Hubo imprecisión en algunos resultados por la amplitud de los intervalos de confianza. La heterogeneidad no fue significativa para la mayoría de las comparaciones, pero igual, como veíamos en el anterior, hubo al menos 3 resultados que eran heterogéneos y la preeclampsia, que era un resultado primario, también. Y incoherencia, también hubo incoherencia, es decir, que no había concordancia en algunos resultados en cuanto a la evidencia que había para las comparaciones directas e indirectas. En cuanto al análisis, la población estudiada fue mujeres embarazadas con hipertensión arterial crónica. La intervención fueron antihipertensivos, la comparación fue placebo u otro antihipertensivo, y los resultados primarios fueron la preeclampsia y pequeños paradas gestacional. Y el diseño del estudio... Acuérdate que hay que modificar la referencia que está al pie de página, que es otro paper. Sí, sorry, sí. Metaanálisis, y fue un metaanálisis de red, sí, ahí se me olvidó modificar eso, ahí lo modifico. Entonces, en cuanto a los pros y los contras, los pros, por una parte, el tipo de estudio que es un metaanálisis de red, que me pareció que era un tipo de estudio bastante novedoso y que permitía tanto las comparaciones directas e indirectas. La pregunta clínica me parece que estaba bien planteada, se entendía lo que querían estudiar. La búsqueda de información fue exhaustiva, se usaron varios buscadores sin restricción de idioma o fecha, y además hubo 2 revisores. En cuanto a la población estudiada, hubo un criterio de selección estricto, solo se aceptaban mujeres con hipertensión arterial preexistente, y la evaluación de calidad, se hizo un análisis minucioso de la calidad de la evidencia. Hubo, por una parte, bajo sesgo entre estudios para los resultados secundarios, porque como mostré antes, para los resultados primarios como preeclampsia y PEC, sí hubo sesgo entre estudios, y que el dominio indirecto, es decir, que todos los estudios finalmente eran aptos para responder la pregunta de investigación. En cuanto a los contras,
Una parte es que se incluyeron diferentes tipos de estudios, que incluyen estudios controlados, randomizados y estudios de cohorte, y eso complicaba un poco el análisis y la interpretación de los resultados. Hubo un número pequeño de estudios para algunos resultados o para algunos hipertensivos, por ejemplo, para el desprendimiento de placenta u otros resultados secundarios, o para algunos antihipertensivos como el oxprenolol y la furosemida, era muy pequeño el número de estudios para obtener resultados confiables. En cuanto al análisis de sensibilidad, la evidencia de coadministración de aspirina fue escasa y no incluyó la preeclampsia. La evaluación de calidad, si bien fue un análisis minucioso, hubo por una parte sesgo dentro de los estudios, entre los estudios los resultados primarios, hubo heterogeneidad en algunos resultados, incluyendo la preeclampsia, y hubo imprecisión. Y el otro contra fue la dosis de los medicamentos, ya que muchos estudios no informaban de la dosis exactas de los fármacos antihipertensivos, especialmente los estudios de cohorte. Entonces, como conclusiones, el atenolol presentó un riesgo significativo de PEC al nacimiento, tanto en los estudios controlados randomizados y los estudios de cohorte. Ninguno fue efectivo en prevenir preeclampsia sobreagregada en ninguno de los dos tipos de estudio. El nifedipino y la metildopa previnieron la hipertensión arterial severa. El labetalol y la metildopa también tuvieron una asociación significativa con PEC, pero en los estudios de cohorte, no en los randomizados, porque solo 2 de estos evaluaron labetalol y PEC. El nifedipino y la metildopa se asociaron con disminución del desprendimiento prematuro de placenta no inserta, aunque los datos fueron limitados. Y mostraba que el nifedipino era el que tenía el mejor perfil terapéutico, ya que permitía reducir la hipertensión arterial severa, que es finalmente el objetivo del uso de antihipertensivos en pacientes hipertensas embarazadas, y no aumentaba las complicaciones neonatales. Y además sabemos que ha surgido últimamente como un tratamiento eficaz en las crisis hipertensivas en preeclampsia, desplazando o siendo una alternativa al labetalol endovenoso, ya que presenta tasas de hipertensión persistente más bajas y efectos adversos maternos más bajos. Y que se necesitan estudios futuros, controlados, aleatorizados a gran escala, bien diseñados para verificar estos resultados y proporcionar comparaciones. En cuanto al checklist, por una parte, el primer punto, si el estudio menciona una pregunta de investigación clara y concisa, me pareció bien abordado. O sea, nos quedó claro que lo que buscaba era evaluar la eficacia y seguridad de antihipertensivos en mujeres embarazadas e hipertensas. Si incluye una descripción de la metodología, me pareció bien abordado, era bastante exhaustivo en eso, en explicar la metodología, cómo se evaluaba, cómo se realizó el estudio, cómo se evaluaba la calidad, etc. La revisión de la literatura es suficientemente rigurosa para identificar todos los estudios relevantes, también me parece bien abordado, esto lo puse como un pro por los argumentos que les expliqué anteriormente. La calidad del estudio es evaluada y tomada en consideración de todas maneras, se hicieron estas tablas del cinema que le dan mucha importancia a la calidad del estudio de cada uno de sus ítems. Después dice, ¿existen similitudes suficientes entre los estudios seleccionados para que combinarlos sean razonables? Ahí me pareció que era adecuadamente abordado, porque, claro, uno de los contras era que existía incoherencia, que era esto mismo, que hubiera concordancia para poder hacer las comparaciones. Después de la evaluación global del estudio, que también fue realizado el estudio para minimizar el error, me pareció que era más, porque se mostraba en la evaluación de calidad que habían sesgos, sobre todo dentro de los estudios. Y califique el nivel de evidencia según la clasificación de Harvard, me pareció que era 1 más, ya que es un metaanálisis de red, pero los estudios, y que incluía estudios clínicos randomizados, pero quizás, como mostraba la evaluación de calidad, hubo algunos que tenían riesgo de sesgo. Y en cuanto a las preguntas, ¿qué se sabe actualmente del tema a presentar?
Bueno, sabemos que los antihipertensivos se utilizan en el embarazo principalmente para disminuir la hipertensión arterial severa, no así para disminuir el desarrollo de preeclampsia. Había sido demostrado en estudios anteriores que el atenolol y el labetalol se asociaban a bajo peso al nacimiento, y el nifedipino cada vez ha sido más considerado como una opción terapéutica eficaz a metildopa, ya que metildopa es lo que estamos acostumbrados a usar. Entonces, si los resultados del presente estudio aportan información nueva que mejore el manejo actual, me parece que si bien no es información del todo novedosa, sí reafirma a través de evidencia de mejor calidad los puntos antes mencionados, sobre todo quizás ir cambiando nuestro perfil terapéutico desde la metildopa al nifedipino.